Bueno, buenos días, estudiantes de las secciones 01 y 02 de orientación vocacional. Hoy, 25 de mayo, tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial para nosotros en el área de orientación vocacional de la carrera. Realmente la profesora Jimena es la coordinadora del CEIDIS. Es una profesora que ha venido trabajando muchísimo en la actualización de todos los programas tecnológicos de la universidad para poderlos acoplar a lo que es la modalidad híbrida. Una profesora que siempre con muchísimo cariño y con muchísima vocación de servir nos acompaña en orientación vocacional y hoy más que nunca, sobre todo por la temática que tenemos de lo que es la transformación de la pedagogía educativa, las limitaciones que también vivimos en Venezuela. Creo que hoy es un día súper pertinente para poder hablar de estos temas, Jimena, cuando desde ayer de verdad que el servicio eléctrico ha estado completamente inestable y creo que ninguna de las redes de internet están funcionando adecuadamente. Yo les comentaba tanto a Jimena como a los estudiantes que para poder hacer la charla de hoy más interactiva, les habíamos pedido, Jimena, a través de los mentores, que ellos trataran de traer por lo menos un pequeño diagnóstico de lo que para ellos había sido la modalidad híbrida, la modalidad virtual y sobre todo cuáles eran los inconvenientes, las virtudes o las limitaciones que ellos estaban presentando para en función de eso poder ir levantando información y saber cómo nosotros como institución educativa poderlos atender. Así que de verdad, Jimena, siempre súper agradecida contigo, sobre todo porque sé que tienes una programación de actividades generalmente siempre como muy cerrada, porque pues es un trabajo demasiado arduo lo que estás haciendo dentro de la universidad. Y lo agradecemos muchísimo. Y tú pones las reglas del juego tal cual como siempre. Yo te doy acceso ya ahorita a la sala y tú pones las reglas del juego como tú quieres utilizar tu tiempo y sobre todo la metodología que vamos a utilizar. La charla de hoy tiene por nombre Estudiar Online, una nueva realidad. Y ciertamente una nueva realidad muy cuesta arriba, pero que tenemos que aprender con muchísima resiliencia a utilizar y a valorar. Así que Jimena, muchísimas gracias y bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias, profe. Siempre es un placer compartir en esta materia que usted promueve y, por supuesto, siempre dispuesta para darles esos tips a los estudiantes que todos basados en las experiencias y en los errores que hemos cometido, porque pues de todo esto se aprende, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Y como dice la profe, me parece muy bien que entonces tengan las preguntas ya predeterminadas y me parecería incluso más interactivo que tengan la oportunidad incluso de interrumpirme si ustedes lo ven necesario, porque esa es la idea, ¿no? Que no sea una clase como tal, sino que ustedes se sientan cómodos participando de lo que se va a presentar, que son pequeños tips que les pueden dar una visión un poquito más lógica de cómo actuar ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, bien, como les dije, bueno, un placer. Veo entonces en sala 19 personas, que para las limitaciones que Sí. tenemos en este momento es excelente. Entonces, bueno, voy a iniciar. Como dice la profe, esto está quedando grabado y ustedes después tendrán su actividad para desarrollar. Y bueno, desde hace ya 2, 3 oportunidades la profe me ha estado invitando y siempre la actividad a mostrar era en función de tips para los estudiantes en la modalidad no presencial. En este momento me fui un poquito más allá y no solamente les voy a mostrar cómo estudiar en la universidad, sino también fuera de la universidad, mostrándoles entonces ese panorama a nivel laboral, que para nadie es un misterio, ni que hoy en día existen muchos freelance que están haciendo muchos trabajos remotos y que esta es una alternativa para poder trabajar, tener familia, estudiar y evidentemente formarse en esta modalidad
para poder después tener ese plus que necesitan todas esas empresas que están buscando personal. Entonces, bueno, un poquito también basado en mi propia experiencia de cómo entonces he ido incursionando en algunos cursos que, claro, en función del área en el que cada uno nos desarrollamos, pues entonces nos da ese plus para poder incorporarnos en el campo laboral remoto internacional, que es lo más importante. Por supuesto, siempre estamos tratando de escalar hacia otros espacios geográficos que nos puedan, evidentemente, generar recursos económicos que equilibren un poco el estar todavía aquí en Venezuela. Entonces, bueno, como dice la profe, me parece muy interesante y muy oportuno el título que le asignamos, Estudiar Online, una nueva realidad. Y paso a la siguiente lámina que me parece genial, Estudiar Online, comodidad, comodidad para algunos y necesidad para otros. Y este punto lo toco desde aquí porque estamos claros en que muchos estudiantes están optando a las materias bajo esta modalidad, precisamente porque es una alternativa, porque pueden trabajar, pueden hacer muchísimas cosas y aún así seguirse formando. Les comento una experiencia de esta semana. La dependencia que manejo, Seidis, está apoyando la Expo Carrera que está en la Facultad de Forestal en este momento, toda la semana desde el lunes hasta el viernes hasta mañana. Y nos invitaron a participar porque precisamente como ahora todo el contexto es bajo la modalidad no presencial, o es lo que estamos tratando de proponer, invitaron al CEDIS para que montara un stand y es increíble la cantidad de estudiantes de quinto año de los diferentes colegios, de los diferentes municipios, porque ellos están, la invitación fue en municipio Libertador, Campo Elías, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llaman, los de La Zulita, los de Caño de Tigre, El Vigía, Tabay, están viniendo buses con estudiantes, a pesar de incluso de las limitaciones de gasolina, a participar y a ellos conocer qué es lo que está ofreciendo la Universidad de los Andes en las diferentes carreras. Y pasan por el stand de nosotros y nos dicen qué carreras están montadas en línea, qué oportunidades tenemos, porque yo tengo que trabajar, porque en mi casa solamente quedamos mi mamá y yo tengo que ayudarla y tengo que trabajar, y si hay alguna carrera que está presentando esta opción, pues a mí me gustaría conocerla. Entonces, bueno, esto nos muestra ese panorama de esa generación que viene a insertarse en el campo educativo universitario y que necesita la modalidad para poder continuar estudiando y no desertar. Que la idea, por supuesto, siempre es que ustedes continúen formándose académicamente, tengan su carrera y, por supuesto, después decidan qué es lo que van a hacer, si continuar, ejercer o si por otro, en otro sentido, pues continuar con la labor que hacen sus familiares, ¿no? Entonces, me pareció interesante esto, comodidad para algunos, porque por supuesto para muchos también es muy cómodo desde sus casas no tener que trasladarse y poder entonces estudiar a través de esta modalidad. Pero para otros entonces, y les comento el caso puntual de un estudiante que tuve, estaba en su tienda atendiendo un negocio de venta de celulares y cuando teníamos clases o cuando teníamos algún evento síncrono, él desde su teléfono se conectaba, participaba y podía cumplir. Y viene entonces allí lo inherente a los diferentes valores que deben estar insertos en esta modalidad. Pero bueno, no me adelanto para que vean entonces lo que les tengo preparado. Como les comentaba entonces, es una excelente opción formativa que requiere una disciplina muy fuerte que depende de ustedes completamente, donde no existe ese profesor que está encima de ustedes mostrándoles la clase, diciéndole cállense, diciéndoles participen. No, esto depende completamente de ustedes. Esta modalidad es completamente autónoma. Ustedes son los que guían su proceso de aprendizaje. Ustedes son los que deciden si empiezan del último punto que está mostrado en el aula virtual o si empiezan por el principio. Y después ustedes solitos se van dando cuenta de la jerarquía que se necesita para poder comprender la información que está plasmada en un aula virtual. Para nadie es un misterio que muchas universidades se están sumando a esta modalidad. Nosotros, más bien acá en Venezuela, por las limitaciones que tenemos eléctricas y de conectividad, hemos estado un poquito más rezagados y aún así estamos montados. Sabemos que este es el futuro y que para allá tenemos que ir y a pesar de
incluso de objeciones que nos pueden poner personas de nuestra propia universidad, seguimos acá porque sabemos y estamos seguros de que esta es la opción, de que con esta opción es que vamos a avanzar y vamos a poder involucrarnos a nivel global en ese entorno de universidades que están en este boom, ¿no? Por supuesto, esto se basa en diferentes preferencias, circunstancias personales, sociales, dependiendo de cada uno de los contextos en que ustedes se encuentren y en que se encuentren incluso sus núcleos familiares, porque eso también es una realidad por la que estamos atravesando. Estamos claros en que esto tiene fortalezas, grandes fortalezas, pero también tiene debilidades. Y les voy a mostrar entonces cómo la debilidad la vamos a atacar desde el lado positivo para poder entonces insertarla en lo que estamos buscando y en lo que estamos promoviendo. Y por supuesto, también tienen unos factores asociados que ustedes son los que van a decir si realmente son fortalezas o si presentan para ustedes debilidades. Porque así como sabemos que todos los seres humanos somos diferentes, todos tenemos no vamos a decir limitaciones, sino debilidades en algunas áreas, y lo que tenemos es que precisamente desde el momento en el que estamos conscientes en que fallamos o no tenemos tanta habilidad en algún área específica, pues lo que tenemos es que tratar de fortalecerla y de mejorarla, de potenciarla para poder generar ese proceso de aprendizaje que nosotros estamos buscando como universidad. Dentro de esas fortalezas les comento, permite sincronizar tu vida diaria con los estudios, y es lo que les estoy diciendo, pueden trabajar, pueden tener incluso una vida social común como la de un estudiante, pero aún así pueden estudiar. Se evitan desplazamientos geográficos, se logra acceder a una gran cantidad de información, se establece su propio ritmo de aprendizaje, como les comentaba, se crean hábitos, y esto es muy importante porque acá se crean disciplinas, se planifica, se organiza la información, y eso nos marca realmente como seres humanos. En mi propia experiencia, desde más o menos el 2010, me he ido formando en diferentes cursos a través de esta modalidad. Y siempre he dicho que lo más importante es crear cultura tecnológica para poder trabajar bajo esta modalidad. Sin esta cultura, nosotros simplemente estamos entrando, prendiendo el computador, abriendo el espacio y no internalizamos las cosas. Lo más importante es generar esa planificación diaria para poder comprender eh, efectivamente la información que se nos está presentando. Al gestar tu propio aprendizaje, por supuesto, es mucho más significativo y genera ese proceso, ese aprendizaje para la vida, eso que no vas a olvidar nunca, que cuando seas viejito, Se congeló, no y sé. eso es a lo que Ya, queremos ya, llegar. ya, Jimena, sí se congeló por un momentico, creo que la imagen, pero ya. Ok. También mostramos algunas debilidades y estamos claros en que esto tiene debilidades, pero desde cada punto de vista, desde cada contexto. Y lo muestro y se dan cuenta que acá en el título dice debilidades y coloco un positivo, un signo más, porque todo depende desde la arista en que lo visualicemos. Decimos que no hay disciplina, pero ¿quién genera la disciplina? Nosotros mismos, de manera que somos nosotros los que tenemos que estar conscientes en que esa disciplina se puede gestar. No hay una red social física, ciertamente no hay una red social física, pero generalmente en las aulas hay un espacio de socialización donde podemos conocer a nuestros compañeros e interactuar con ellos. Y no solamente con ellos, sino también con el docente, evidentemente. Que en muchos casos se busca que exista una interacción entre pares, que se promueva mucho más. Sí, así es, porque lo que estamos buscando también es ese proceso de humanización de lo tecnológico, y que pasemos y rompamos ese esquema del computador y la persona para traspasar y trascender esas fronteras, ¿no? No se generan relaciones interpersonales, por supuesto que sí, mientras yo esté dispuesto. Si no estoy dispuesto, pues por supuesto siempre será computador y la persona, el estudiante. Y si tengo la disposición, podré generar excelentes redes de conocimiento de cada una de las áreas en las que esté desarrollando. Mucho tiempo en contacto con dispositivos tecnológicos. Creo que la nueva generación viene desde hace muchos años ya con ese contacto bastante elevado
en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos. Y lo que tenemos que nosotros, como ya somos adultos y tenemos un nivel de madurez mucho más alto, tenemos que estar conscientes cuándo parar y cuándo avanzar, ¿sí? Quizá lo único que le quitaría el plus que le estoy dando aquí a las debilidades es que se requiere conexión y por supuesto un equipo. Sin eso no podemos avanzar. Y se los comento porque he tenido estudiantes que quieren hacer los cursos, pero no tienen un computador y lo hacen desde un teléfono. Y por supuesto, desde un teléfono se puede porque nuestra plataforma de la universidad tiene la opción para de descargar la app y tiene la opción para que se pueda utilizar el móvil, pero por supuesto es limitado al espacio y al área visual de su móvil. Y bueno, a la larga, pues entiendo que a nivel físico, en cuanto a la vista, no es lo adecuado, ¿no? Pero se puede. Requiere mucho más concentración, en eso sí estamos claros. Recuerden que ustedes son los que dirigen su proceso de aprendizaje, por lo que son ustedes los que tienen que prestar la atención adecuada y no tienen a ese tercero diciéndoles que estén atentos, que escuchen bien, que hagan preguntas. No, ahora ustedes son los que promueven esa parte. Quien no se adapta se desmotiva. Y bueno, este es un factor muy importante porque sí es muy cierto que en muchos casos existen estudiantes que no se adaptan a la modalidad y desertan inmediatamente. ¿Y qué es lo que estamos buscando? El que tenga procesos de motivación personales y que aún le cueste, aún tenga debilidades en el uso de los elementos tecnológicos, aún así la persona sea sea eh, imponente, por decirlo así, y continúe con este proceso y trate y ponga todo de su parte para poder avanzar. Estamos seguros que lo pueden lograr. Por supuesto, hay muchos factores asociados que puede, como decía anteriormente, pueden estudiar desde diferentes lugares, no es necesario que te desplaces diferentes distancias, hay más tiempo para tus actividades. Si bien es cierto que las actividades generalmente son semanales, tú administras tu tiempo, tú ves si lo haces en la madrugada o si lo haces un domingo en la noche o si lo haces es tu tiempo, tú eres el que organiza. Lo que tienes es que estar muy claro en la planificación que se te da en el aula o en las instrucciones que se te dan para las entregas de las actividades y hacerlo oportunamente y no dejar todo para última hora. Por supuesto, familiarizarte con los diferentes avances tecnológicos permite que esto sea un poco más rápido, el que de repente existan diferentes herramientas de la web que te faciliten el realizar alguna actividad, siempre que, por supuesto, tienes que destinar un tiempo para poder conocer esa herramienta y aplicarla correctamente a lo que se te está pidiendo. Cada quien estudia a su ritmo y no hay necesidad de que te presiones. La presión te la pones tú. Cuando lo haces, si tienes que entregar la actividad un viernes a las 10 de la noche y el mismo viernes estás haciendo la actividad, leyendo la información, eso es lo que no debe pasar. Pero como digo, depende de ti el lograrlo o no. Ahora, para generar aprendizaje en tus materias de la universidad, ¿qué necesitas o qué proponemos nosotros? Llegar temprano, sea presencial o sea en línea, siempre es importante estar unos minutos antes para conectarte, tomar nota, prestar atención, encender la cámara. En muchas oportunidades, para poder promover esa humanización que estamos mencionando, es importante que encendamos las cámaras y nos veamos. Que bueno, que en algunos casos mis equipos no tienen, bueno, sí, eso es en algunos casos, pero lo ideal es que siempre exista la cámara porque es el medio para que ese docente vea a esa persona que está detrás de ese computador. Haz preguntas, es muy importante que hagan preguntas, no se queden con dudas, para eso está el docente, para que los apoye con las dudas que pudieran surgir de la información que se les está presentando. Consultar el material de apoyo, siempre es muy importante que no te quedes solamente con la información que está en el aula. Sé curioso y investiga un poco más. Existen una cantidad de repositorios institucionales reconocidos que pueden tener una información muy valiosa que puede contribuir a tu proceso de aprendizaje. Aclara las actividades. Es muy importante que antes de la asignación o cuando ya estás claro en que hay una asignación de una actividad, estés consciente de qué es lo que tienes que hacer y si no estás claro,
pregunta para que no haya ningún problema. Pregunta en qué formato, hasta qué día, si es un ensayo, cuántas cuartillas, el interlineado. En muchos momentos todos estos detalles son esenciales para poder cumplir óptimamente cada una de las actividades. Deja claro el cronograma. Siempre pregúntale al profesor el cronograma de actividades. Es muy importante porque de ahí en adelante tú te planificas y puedes entonces entrar en ese espacio de confort ya después de que tengas toda esta información bien clara. Consulta al grupo de comunicación. Hoy en día todos los docentes estamos creando diferentes grupos de WhatsApp o de Telegram en su defecto para poder comunicarnos y para poder dar información puntual y que todos los estudiantes les llegue oportunamente. ¿Qué más les comento por acá? Organiza el material de clase. La idea es que crees diferentes carpetas y descargues el material que está allí para que lo trabajes fuera de línea y preveas que de repente no tengas conexión ese día y puedas leer la información sin ningún inconveniente. Revisa el material de apoyo, ubica videos en la web, oportunamente tus actividades, considera las condiciones externas que tenemos como sociedad. Si sabemos que se nos está yendo la luz, busca la forma de ubicarte en un espacio para poder cumplir con la actividad. Y el mejor ejemplo soy yo. En este momento, en la mañana, salí muy temprano a dirigirme a otro espacio donde iba a conectarme. Cuando vi que en ese espacio no tenía conexión, me dirigí otra vez a mi casa donde sí tengo conexión y tengo respaldo eléctrico para poder cumplir con la actividad. Y eso es muy importante que estemos claros. El que a pesar de que tenemos todo planificado, pensemos en un plan B en caso de, para poder cumplir y para poder gestar este proceso de aprendizaje. Pide asesorías al docente. El docente debe estar abierto no solamente a las consultas presenciales, si es la modalidad en la que estás estudiando, sino también a consultas en línea, sea por vía Zoom, vía Meet o por las mensajerías o los grupos de espacios que han sido dispuestos en el aula virtual. Apóyate en un grupo de estudio. Si bien es cierto que en muchas actividades, las actividades son en grupo y con eso te toca trabajar con estudiantes y conocer cómo es el trabajo con ellos y el cumplimiento de cada una de las actividades, también es importante que sepas que tienes ese grupo para apoyarte y para estudiar y para complementar la información que están desarrollando en el aula virtual. Entonces, bueno, esto más o menos son esos tips comunes, de repente muy lógicos, pero que tenemos que estar claros. O sea, desde el momento en el que estamos conscientes de que son importantes estos tips, debemos entonces tomarlos en cuenta. Cuando desconocemos las cosas y no nos lo ponen así al frente de nuestros ojos, de repente decimos, no, es que yo no sabía. No, pero sí sabemos. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Tenemos que estar claros en cómo aplicarlo en cada uno de nuestros diferentes contextos. A ver, aquí que no me avanzó. Bien, eh, me pareció interesante el mostrarles, a ver, me pareció interesante mostrarles que existe también una cantidad muy grande de plataformas en línea que son para capacitarte en el área laboral o en tu formación integral. Y te las presento aquí, seguramente muchas de ellas ya las conocen, para que entonces se apoyen un poco. Entre ellas les comento que está Doméstica, Coursera, Plaxi, Audacity, Tutelus, edX, Udemy, Creana, por supuesto Google y en nuestro caso, para ser un poco más regional, CEIDIS, que es la coordinación donde yo estoy trabajando y donde tenemos muchos cursos que son libres para cada uno de la comunidad universitaria y eso incluye a ustedes estudiantes. Entonces les muestro, estas diferentes plataformas ofrecen cursos puntuales. De repente, a ver, ustedes no saben trabajar, por decirles algo, los macros de un Excel. Bueno, existe un curso específicamente en una de estas plataformas, a ver, de lo de los macros seguramente es en Plaxi y en Udacity. Tienen entonces ese curso que te enseña a trabajar los macros del Excel, solamente ese pequeño tips. Por eso es que estos cursos se llaman, vamos a decir en algunos casos, tipo MOOCs, porque son puntuales. Te muestran solamente una pequeña partecita de esa herramienta
que seguramente ya utilizas, pero que desconoces este procedimiento. Que por supuesto tú también pudieras utilizar YouTube para poder entender cómo funciona. Sí, así es. Pero estos cursos también te dan certificación y eso en este momento es importante para incluir en tu currículum. Si vas a optar a realizar diferentes trabajos remotos, es importante que tengas la certificación para que te puedan avalar entonces ese conocimiento. Y les muestro entonces un poquito aquí la interfaz que presenta Doméstica. Les comento, ellos tienen cantidad de ofertas. En muchos casos, las ofertas son 2 por 1. Por lo menos hubo una oportunidad en que para mis hijas les adquirí tres cursos de Doméstica por $9, 9.99, que eran 10 en ese caso. Y los cursos están libres, ellos lo pueden hacer cuando quieran, como quieran, que si se tardaron un año haciendo el curso, que no es la idea, tienen el espacio libre siempre a través de esa cuenta, pueden ingresar y pueden o recordar o completar el curso. La idea es que eso existe, que sí, que tiene un monto, sí, pero todo está en función de las necesidades de cada uno. Si de repente yo estoy trabajando en una tienda y estoy atendiendo un call center, por decirle algo, y todavía no me siento muy hábil para lo que estoy haciendo, de repente un curso de estos puede ser interesante para que tengas entonces o adquieras un poquito más esa experiencia para poder entrar en ese campo laboral. Por supuesto, Coursera también es una de estas plataformas y lo interesante de Coursera es que existen cursos de muchísimas universidades en todo el mundo que dictan estos cursos, generan una credencial por universidades latinoamericanas y americanas, británicas incluso, de manera que ustedes pudieran tener esa certificación. ¿Que estos son un poco más costosos? Sí, son un poco más costosos, pero también tienen la opción para que no den el certificado y usted aún pueda tener el conocimiento, que por supuesto eso también vale. Todo depende de cada una de las necesidades. El mismo caso es para Plaxi, cada uno con diferentes entornos gráficos, eso también es interesante. En cuanto a Plaxi y a Audacity, hay muchos cursos para programadores para diferentes lenguajes de programación y eso es bastante interesante hoy en día, así como para habilidades blandas que también son interesantes en las diferentes empresas que pudieran ustedes estar trabajando, ¿no? A ver, por acá también tenemos a Tutelus, a Udemy, a Creana y a edX. Y la mayoría son más o menos de este estilo. Siempre funcionan a través de diferentes videos que les muestran, les explican los procesos y les mandan a hacer actividades en un tiempo prudencial. Que si usted no lo entrega en el tiempo que corresponde dentro del marco del curso, aún así usted lo puede continuar, lo único es que no va a tener la retroalimentación directa del tutor del curso, sino que lo va a tener en un momento posterior y de una manera un poco más genérica. Pero si lo hace en el marco del tiempo en el que está ofrecido el curso, pues entonces va a tener esa retroalimentación inmediatamente, incluso puede hacer las preguntas que considere necesarias para esa persona. Entonces, bueno, esto me parece interesante porque particularmente he realizado varios cursos con estas plataformas y ciertamente nos dan ese plus para poder insertarnos en el campo laboral hoy en día de los freelance y del trabajo remoto. A ver, me pasé por el otro lado. Les muestro Google. Google tiene todos estos cursos, fíjense, cursos de desarrollo de aplicaciones Android. Para las personas que son hábiles en esto es un plus. Cursos de diseño y desarrollo web, cursos de programación y diseño, cursos de servicio multiplataforma de Google. Son cantidad de cursos y todos son completamente gratuitos y con certificación Google. Y eso es muy interesante y vale mucho para nuestro currículum. No agregué en este espacio a la UNESCO. La UNESCO también está generando ahorita a través de una plataforma diferentes MOOC, cursos cortos con video y un cuestionario, es la forma como ellos manejan allí y generan un certificado. El tener también un certificado de la UNESCO le da un punto a favor a su currículum en el momento de insertarlo en alguna empresa. Bien, ya que se me
Y bueno, también les presento entonces algunos de los cursos que nosotros ofrecemos en el CEIDI, algo más puntual hacia el proceso académico como tal que seguimos en nuestra universidad. Por supuesto, les tenemos los cursos de Moodle, que es la plataforma con la que nosotros trabajamos, tanto para docentes como para estudiantes, para que tengan esa percepción de cada uno de los roles que están inmersos en estas aulas. Curso de tutor virtual, de dinámica del aula invertida, que es una metodología para trabajar dentro del aula de clase. También les presentamos diseño de materiales adaptados a la educación a distancia, tratando de ahondar un poquito en todas esas herramientas de la web que están presentes hoy, que hoy son unas y mañana son otras, sí, en eso estamos claros. Lo que tenemos que ir es ir actualizándonos para poder ir conociendo y adquiriendo habilidades necesarias para insertarnos en todo este proceso que estamos mencionando. Un curso que se llama ADIE, que es una metodología de diseño instruccional, el de Google Form, que es muy útil en todas las instituciones y para muchísimas cosas, porque con ello genero formularios en línea de rápido acceso y de un análisis que ya viene predeterminado, porque él me genera tablas, me genera análisis donde yo solamente, perdón, estadísticas donde yo solamente genero posteriormente el análisis y la lectura de ellas, la interpretación. De Google Classroom, para ver cómo funciona Google Classroom como plataforma también de aprendizaje, de Mendeley, que me parece una plataforma espectacular para poder generar las citas y referencias de los trabajos que pudiera estar desarrollando, infografías tanto educativas como interactivas, un curso que nos llama mucho la atención hoy en día y que está muy en boga, que es la neurocreatividad y cómo tenemos que poner a volar la creatividad para poder insertarnos en todo este proceso. Las diferentes opciones que tenemos con Google para generar presentaciones digitales con sus plantillas. A grosso modo les presento también algo de videos educativos utilizados con diferentes plataformas, tratando entonces de no el de la parte de edición, pero sí de cómo generar ese video para poderlo insertar en las aulas virtuales. Y bueno, entre otras cursos que nosotros estamos dictando y que constantemente estamos tratando de agregar en función de las necesidades que estamos observando en nuestros estudiantes. Aquí están nuestras redes para que nos puedan seguir y que estén claros en que esto es gratuito para los estudiantes de la Universidad de los Andes. ¿Cómo se pueden registrar? Escribiendo a alguna de estas redes, de allí inmediatamente les pasan el correo para que se registren y llenen un formulario y por supuesto presenten de alguna u otra forma alguna credencial que indique que ustedes son estudiantes. En tiempos pasados pedíamos siempre los carnets, pero sabemos que eso ha sido un proceso que no se ha ido dando con el tiempo, de manera que generalmente se pide la planilla de inscripción o algo que lo identifique a usted dentro del proceso, dentro de la universidad como tal. Y bien, ya un poco para finalizar, les presento entonces algo que es fundamental para que cualquier estudio en línea funcione y son los diferentes valores que como personas tenemos que estar conscientes en que deben ser reflejados en este proceso. Por supuesto, el primero de ellos, la responsabilidad, el compromiso, la resiliencia, como estaba comentando la profe María Alejandra. Sabemos que esto no es fácil, que estamos en un espacio en el que tenemos muchas limitaciones, pero para poder avanzar debemos ser resilientes y poder dar esa otra cara estar motivados en que aún ante las adversidades podemos avanzar y podemos mejorar como seres humanos y como profesionales. Por supuesto, la honestidad. Hoy en día hay mucho más, ya que se está insertando la inteligencia artificial en todos estos procesos y que vemos cantidad de herramientas de la web que pudieran hacer nuestros trabajos con un clic, porque ahora es literal, con un clic. Y lo que necesitamos es que ustedes estén conscientes en que sí lo pueden hacer. Seguramente muchos lo van a hacer en algún momento, pero ya va. Y después en el futuro, en el campo laboral, está consciente en que usted no sabe eso. Ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que podemos apoyarnos, por supuesto, en todo lo tecnológico que existe, pero hasta cierto punto sin sopesar ese proceso de aprendizaje que debemos llevar como seres humanos y que estamos en la universidad para eso, ¿no? Por supuesto, disciplina, autocontrol, ética,
que va de la mano de la honestidad y mucha empatía para poder trabajar en estos espacios virtuales de conocimiento. Entonces, bueno, más o menos esta era la información que les traía y les dejo por aquí una pequeña frase que me pareció muy interesante y dice: el aprendizaje para toda la vida es una oportunidad para lograr mejores resultados laborales, asumir nuevos roles mejor remunerados, obtener habilidades profesionales actualizadas, así como también una forma de mantenernos activos y sanos mentalmente. Y les comento esto y me pareció muy prudente porque en la época de pandemia, la educación no presencial y la educación online como tal se elevó por los cielos porque era la única forma de poder estar vinculados con el medio y de sopesar el estar encerrados. Y si bien es cierto que eso ayudó mucho y elevó el nivel académico de muchos estudiantes y de muchos profesionales, también es cierto en que no debemos quedarnos encerrados en ese espacio. Tenemos que equilibrar todo para que realmente exista una educación sostenible en este tiempo y en este espacio en el que estamos rodeados hoy en día. Y bueno, una última frase: el aprendizaje en línea es el presente y el futuro, y en eso tenemos que estar claros. Muchas gracias y bueno, no me hicieron preguntas, ahora entonces espero un par de preguntas de su parte. De verdad, Jimena, que siempre es un placer escucharte. Cada día mucho más información valiosísima, precisa, pertinente, tal cual como tú lo indicas. Este es un elemento que va demasiado rápido. Es como arropador, es avasallante y si nos descuidamos un poquito, nos pasa por encima y quedamos completamente rezagados. Así que creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Comprendo la responsabilidad que tú tienes en este momento a nivel institucional, porque imagínate tú nada más y nada menos que manejar todos estos elementos de carácter tecnológico asociados a la pedagogía educativa. Wow, es realmente una misión demasiado loable y sobre todo demasiado trascendente. Así que te lo agradecemos muchísimo, Jimena. Y mira, yo quiero consultarte algo para ver qué te parece y que en función de las preguntas que te van a hacer, ellos ahorita lo vayamos organizando. Okay. Generalmente, Jimena, cada vez que nosotros hacemos una actividad, siempre está asociada a esa actividad una actividad también de evaluación, que lo que busca es tratar de que estos estudiantes de nuevo ingreso adquieran las suficientes competencias necesarias para hacer de su vida universitaria lo más pertinente, lo más responsable socialmente posible, con mucha relación también interpersonal. Por eso que tú mencionabas que la virtualidad es tan o no característica del mundo de los jóvenes como él se lo permita o como él sencillamente se extraiga de ese mundo, porque ciertamente los que hicimos vida universitaria de manera presencial, siempre decimos, la época más bella de mi vida fue la época de la universidad. O sea, no la cambio absolutamente por nada del mundo. Es muy importante hoy en día que ellos asuman que si esto es una nueva realidad, no excluye poder hacer relaciones interpersonales y una vida social muy bonita dentro del espacio universitario. Entonces, yo necesito, Jimena, que tú hoy me ayudes a tratar de diseñar esa herramienta evaluativa, resultado de esta charla tan bonita y tan maravillosa y tan potente que tú le acabas de ofrecer a los estudiantes, para ver qué podemos organizar para que realmente tengan un aprendizaje significativo y les quede algo ahí que sea valioso. No una sencilla infografía con lo que más usted aprendió, no. Quiero que sea como algo más profundo y tu experiencia, pues obviamente no la voy a perder y voy a tratar de endosarte un poquito la responsabilidad de que se pudiera evaluar para una cosa tan importante como esta que acabamos de discutir la mañana de hoy. Entonces, bueno, queda abierto el derecho de palabra y sigues nuevamente tú al tanto y al orden de todo lo que está ocurriendo. Y otra cosa también, ¿no? Mira, Jimena, los estudiantes tienen tanto miedo escénico y no aceptan realmente la virtualidad como es, que ellos comienzan a preguntar escribiendo. Entonces muchos empiezan a decir cualquier cosa. Profe, que no me sirve la cámara, profe, que no tengo micrófono, y todo se trata de que es miedo escénico y que obviamente
pues no se atreven a conectarse ahí. Entonces es lo mismo, estamos en un salón de clase presencial y no hay forma de escribirlo, ¿verdad? En un papelito, porque esa forma no existe cuando estamos en un salón de clase. El estudiante tiene que levantar la mano y tiene que hablar. Entonces se cubre Así es. detrás del espacio virtual para cercenar mucho más lo que es la habilidad comunicacional, la empatía, manejar miedo escénico y un poco de cosas que hay. Así que vamos a hacer una cosa. Aquel que pregunte ahorita por el chat, no le vamos a contestar. Tiene que levantar la manito y sencillamente la vamos a dejar Aquí última. ya tenemos 2 preguntas, 3 preguntas, a ver, empiecen. Sí, exacto. Ya por lo menos las tienen escritas, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es Ajá. poner la cámara o en su defecto por lo menos el audio y leerlas. Así que adelante. A ver. Adelante, Elisabeth. Buenos días, profesora. Buenos días. Gracias por su disertación tan interesante, por la oportunidad, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ciertamente, bueno, todo esto que usted acaba de decir se oye tan bonito, pero es tan distante de la realidad, ¿no? ¿Cree usted, considera usted que es necesario la presencia de una persona facilitadora, de un tutor, o que nosotros somos simplemente capaces de asumir esa virtualidad completamente? Digo porque hay profesores que desde el inicio manifiestan una falsa disposición, diría yo, ¿no? Porque, o sea, si ellos dicen, yo estoy de acuerdo, o sea, yo les puedo ayudar, yo les puedo responder, yo les puedo colaborar en lo que tengan, cualquier duda, entonces uno pregunta, uno hace, o sea, uno busca esa cercanía y pues realmente eso es bien distante. No siempre lo logra, pues, o no en la forma en como uno quizás espera, ¿no? Entonces, pues, ¿es necesario la presencia realmente de alguien o simplemente somos capaces nosotros de... Porque yo siento que en la medida en que, bueno, que comenzamos con la virtualidad, pues particularmente he sentido que me he ido adaptando, ¿no? Pero siento que sobre todo con cuestiones prácticas, con cuestiones que tienen que ver con cálculos y eso. Entonces, bueno, no sé qué me podría decir al respecto. Muchas gracias. Ok, bueno, Elisaúl, para dar respuesta a tu inquietud, pues ciertamente estamos en un pregrado, ¿verdad? Y sí es necesaria la presencia de ese docente que guíe y que modere el espacio virtual, sea por el canal que lo hayan definido. Eh, ¿Qué te digo? No te digo ni a favor ni en contra. Este proceso ha sido fuerte tanto para docentes como para estudiantes, porque si bien es cierto que los docentes venían de una educación tradicional, de un día a otro se les indicó que tenían que cambiar la modalidad y cambiar todas sus estrategias de aprendizaje, de aprendizaje y de evaluación, de enseñanza y evaluación. Eh, y todos ellos han ido aprendiendo. Es cierto también que ya llevamos 3 años aprendiendo, ¿verdad? Porque esto realmente tomó ese vuelo a raíz de pandemia y que muchos ya están cómodos en estas aulas virtuales y que a muchos les ha costado. Y muchos aún no creen en la modalidad y aún no confían en la forma en que estamos evaluando. Eso hay que decirlo porque es también una realidad. Eh, pero sí pienso personalmente que sí el docente debe estar en el aula virtual o en el espacio que haya definido para guiar ese proceso. En este momento, como estudiantes, en mi opinión, no existe ese nivel de madurez tan alto para que ustedes estén solos en un aula virtual. Eso todo va con el tiempo y precisamente si iniciamos en esta modalidad en un futuro, eso podría darse, pero ojo, no lo veo a nivel académico, sino lo veo para esa capacitación a nivel laboral, donde tú ya tienes ese nivel académico necesario para poder, y la responsabilidad y todos los demás elementos que son necesarios para poder entonces hacer tu trabajo solo. Que sí es cierto que las aulas virtuales generan ese proceso autónomo en el estudiante, sí,
pero el docente está de guía, el docente debe responder, el docente tiene que tener ese canal de comunicación para poder guiar al estudiante en el momento que corresponda. Que sí es cierto que puede utilizar el modelo de aula invertida que les mostré en uno de los cursos que nosotros damos en CEIDE y dar todo ese material previo para que el estudiante se vaya fogueando y luego buscar un punto de contacto y de comunicación para poder generar esas dudas. Debe hacerlo. Y se los comento con toda propiedad porque estoy en una comisión también de la universidad que se llama seguimiento y monitoreo, y precisamente en este momento estamos evaluando la necesidad de generar un formulario dirigido a estudiantes para que nos digan cuáles son todas las deficiencias que han visto en esta modalidad. Porque si nosotros como universidad y como comisión estamos tratando de prestar todas las herramientas para que ese docente se pueda trabajar en esta opción, y también estamos conscientes, por supuesto, en que no tiene internet, en que no tiene su computadora, en que está buscando y aruñando de todos lados, porque también es una realidad. También es cierto en que el estudiante en muchos momentos se siente desatendido y eso también lo tenemos claro y es lo que vamos a evaluar entonces ahora en este otro formulario que vamos a generar para hacer esas consultas de manera completamente anónima y que los estudiantes nos puedan decir cómo se están sintiendo y poder elevar eso al Consejo Universitario para llevarlo más allá. En esas reuniones que hemos tenido en esa comisión, todo ha salido en función de lo no presencial, pero muchas personas también han dicho, ya va, esto no es solo en lo no presencial, esto también pasa en la presencialidad. Las materias que son presenciales y que ustedes han dispuesto en esta modalidad también están abandonadas por esos profes, porque en algunos contextos pues trabaja y tiene otro medio para poder mantenerse, pero si asumió una asignatura, si asumió un par de secciones, tiene que cumplir con ese proceso. En eso tenemos que estar claros. Entonces, me desvié ahí un poquito de tu pregunta, pero la pregunta ciertamente es, ¿necesita esa guía? Yo pienso que sí necesita esa guía, que en este momento en el que ustedes están, que se están formando, necesitan esa guía. Y el docente tiene que estar presto a buscar los canales para comunicarse con ustedes en el momento que corresponda. ¿Alguna otra pregunta? Sabes que ayer, Jimena, en uno de los grupos de WhatsApp de los estudiantes, un muchacho le escribía a su mentora cuando ella le pidió que hiciera como un diagnóstico de su realidad educativa y la modalidad virtual. El muchacho escribía: lamentablemente no todos los profesores tienen la misma pedagogía. Pareciera que unos sirven muchísimo y casi que se les da de manera natural, pero otros, voy a decir textualmente lo que escribió, son un desastre. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso, Jimena, a nivel institucional? Bueno, es algo que incluso lo hemos discutido entre nosotros en algún momento. El docente debe tener competencias digitales. Y si bien es cierto en que en sus inicios en la universidad y desde que cumplía con este rol de docente no era necesario, ya es momento en que las adquiera. Precisamente el CEIDIS y otros entes que están dentro de la universidad brindan diferentes cursos de capacitación para que ese docente se forme. Esto ha sido siempre el que quiera, sin ninguna obligatoriedad. Y es algo de lo que estuvimos hablando en una oportunidad anterior. Es momento ya de que el Consejo Universitario diga que las competencias digitales son obligatorios para ejercer en la modalidad. Quien no tenga diferentes cursos del área no debería trabajar en la modalidad no presencial, debería entonces seguir con sus clases presenciales, que de repente ahí también hay muchas falencias. Sí, seguramente que sí, pero lo atacamos de otra forma. ¿Sería válido, Jimena, que el estudiante pudiera tener acceso? No voy a decir la palabra denunciar, porque no se trata de denunciar, pero sí por lo menos notificar de esos casos, porque ¿qué papel tiene también el estudiante en todo esto? En manifestar, claro, no estoy de acuerdo con esto que estoy recibiendo. claro. Esto es lógico. Claro, y por eso es que entonces desde la comisión estamos trabajando en ese formulario para hacerle esas preguntas puntuales al estudiante y que él esté tranquilo y con la libertad de decir lo que considere para poder entonces tomar decisiones y elevarlo al nivel superior que sería el Consejo Universitario y que se llegue entonces a lo que tenemos nosotros desde un principio,
en mente, que es que exista la obligatoriedad, que el docente debe formarse. Ah, bueno, a usted le están presentando la opción para dar la materia presencial y no presencial, y usted la eligió no presencial porque usted tiene otras actividades y con esto está complementando. Entonces tiene que tener como requisito A, B y C, 3 cursos, N cursos, los que se consideren para que sean mínimos, óptimos para poder dictar la clase, y que el estudiante no se sienta desasistido y que sienta que de repente le están dando mal la información, y que existen otros profesores que lo hacen perfecto, y entonces se siente desmejorado en el momento de la elección de la materia, de la sección en la que quedó incluido. Y mira, Eso es... mira lo que está pasando muchísimo, por ejemplo, en la facultad. Los estudiantes de nuevo ingreso entran con un paquete, obviamente porque pues se les da, dependiendo de la disponibilidad que tenga, se les da el mayor número de unidades curriculares que se les debería dar. En condiciones normales deberían ser 6. Este semestre pareciera que la mayoría tiene 5. Pero realmente lo que te quiero decir es que quien está viendo, por ejemplo, orientación vocacional, casi que en un altísimo porcentaje un estudiante de nuevo ingreso, por ende está viendo otras unidades curriculares acompañadas con esto. Orientación vocacional tiene una sección semipresencial y una virtual. Se está dando el caso de profesores cuya sección era no presencial, que ellos sencillamente escogen cuándo quieren hacer actividades sincrónicas y colidan completamente con otras actividades. Entonces los estudiantes le dicen, profesor, pero ya va, no se puede hacer un examen acá porque yo al mismo tiempo estoy presentando una evaluación también con orientación vocacional. Y el profesor le contesta, no, pero es que esa es la hora que yo puedo. Es que esa es la hora que sencillamente yo tengo para hacer la actividad. ¿Cómo se resuelve un problema tan complicado cuando al profesor se le notifica y se le notifica que no puede hacerlo, y el profesor, sin embargo, sigue tomando el horario que él quiere? E imagínate tú, en no presencialidad, haciendo actividades sincrónicas, obligatorias. ¿Qué se hace en ese caso, Jimena? Bueno, en mi opinión, viene, y es lo que siempre hemos dicho, viene una supervisión desde las cátedras para incluso en el momento en el que se asigna la materia, tiene que estar la planificación y el cronograma de actividades, tanto asíncronas como síncronas, para que esa cátedra esté consciente de que el estudiante le coinciden y tiene que darle la oportunidad al estudiante de buscar soluciones, ¿no? O de que no sea obligatorio X o Y actividad. Pero eso también ha sido difícil porque precisamente muchos docentes dicen que se les está quitando su autonomía en el aula de clase al momento de tener que dar todo el cronograma de actividades, pero en esta modalidad corresponde porque estamos trabajando de manera simultánea lo presencial y no presencial, y hay estudiantes que están tomando materias en las dos modalidades. Exacto. Y tiene que haber una sincronía en todo este proceso, porque de lo contrario entonces vamos a chocar y el único afectado va a ser el estudiante, evidentemente. Sí, gracias por esa información, Jimena, y ciertamente lo hablábamos con el director de escuela, ¿no? Yo le decía al profesor Lenín, profesor, ya, o sea, estoy agotada. Cada vez que tengo una actividad, empiezan a escribirme los estudiantes. Profesora, no puedo asistir. Y entonces imagínate tú en una unidad curricular como esta, que ellos aprueban de acuerdo al reglamento de evaluación, 75%. Entonces, si un profesor de otra unidad curricular le está quitando el espacio, eso es muy complicado. Y Lenín precisamente nos decía eso. Vamos a tener que programar hasta las actividades asincrónicas. Asincrónicas, eso es así. Y eso estaba dentro de las propuestas que nosotros como comisión habíamos hecho. Lo que pasa es que mucha gente entonces piensa que nos estamos metiendo con los coroticos del pesebre, como dicen, ¿no? Sí. Y no es que nos estemos metiendo, es que esto es el tener todo bien planificado y bien cronometrado, vamos a decirlo así, hace que el acto académico sea adecuado para el estudiante que elige cualquiera de las modalidades, y no que empiecen a chocar. Y que por eso se llama administración curricular, ¿no, Jimena? El proceso de administración curricular involucra todas las funciones del proceso administrativo. Involucra planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces pareciera que obviamente estamos queriendo hacer administración curricular bajo la modalidad virtual, pero dejando todo a libre albedrío, y como vaya viniendo, vamos viendo. Y no estamos pensando en este tipo de situaciones que realmente están generando muchísima incomodidad para poder hacer organización, en este caso, de programación de actividades.
Así es. Y de ahí también la propuesta que como SEIDI siempre hemos hecho, que lo ideal siempre ha sido utilizar la plataforma institucional, porque es la forma entonces de que, bueno, no existe esa supervisión de parte de las cátedras, Exacto. pero desde el SEIDI lo podemos hacer. A ver, no Mm, porque sea un rol que nos corresponde, no, pero se tiene el acceso a las aulas y a exacto. lo que se ha planificado y a lo que no se ha planificado. Entonces, ok, si bien es cierto que siempre hemos dicho que el uso de las aulas virtuales institucionales hace que se pueda hacer un seguimiento tanto al estudiante como al docente, también la parte administrativa de la propia aula Ujú. puede apoyarnos y puede servir como medio para poder generar ese equilibrio que tiene que existir. Excelente, Jimena. Jimena, creo que están escribiendo algunos estudiantes porque están en el lugar de trabajo y dicen que por Okay. eso pues no pueden participar porque no les permiten hablar. La cama. Ujú. Exacto. Entonces vamos a leerlos. La pregunta es, ¿cuál sería su mejor consejo para el manejo de tiempo entre trabajo y universidad? Ok, bueno, me ha pasado, nos pasa todos los días a nosotras ahora. Bien, me imagino el trabajo tiene un horario laboral de 8 a 5 de la tarde, por decir por dar un ejemplo, pues perfectamente en el momento en el que llegas, por supuesto tienes que arreglarte, bañarte, estar más fresco, te debes sentar en el computador y si todo está dispuesto adecuadamente en el aula virtual, la idea es, como decíamos en una de las láminas, crea una carpeta en tu computador, descarga todos los materiales que están dispuestos allí, puedes incluso agarrar un cuaderno, ir tomando notas, vas leyendo, vas haciendo las lecturas, vas tomando notas, dependiendo del estilo de aprendizaje que tengas, si eres visual, si eres auditivo, vas haciendo, resaltando los elementos que te parecen importantes y que van de la mano con la actividad que viene, o de repente no tienes todavía la actividad planificada, pero tienes que ir haciendo las lecturas. La idea es entonces descargues todo para que puedas trabajar de manera offline y, Ujú. por supuesto, si trabajas nuevamente a las 8 de la mañana, pues la vida del estudiante es de sacrificio, vas a tener que pararte más temprano, leer un rato antes de salir para que no te vayas atrasando o al llegar nuevamente en la noche avanzar con lo que tienes allí dispuesto. Pero ciertamente es una planificación nata en cada una de las personas en función de sus diferentes actividades. No solamente trabajas, sino tienes hijos también y tienes que atender sus hijos. Bueno, las madrugadas son largas y eso nos ha tocado a todos en algún momento de disponer de horas de sueño para poder cumplir con las actividades. La cosa es que estés consciente y que puedas tener todos los materiales offline para que puedas, ese no sea una razón de que no tienes internet ni nada, sino que los Exacto. tengas en el computador y puedas disponer Ujú. del tiempo y planificarte. Esa sería mi respuesta. Buenísimo. Y es más, Jimena, ellos están estudiando la carrera de administración. ¿Quién más que un estudiante de administración para administrarse en la era virtual? Así es, O sea, literalmente todo lo que están estudiando les indica eso. ¿Por qué? así Porque es. cuando ellos vean planificación, ellos ven programación. Y la programación es, pues, específicamente sentarse y hacer las cosas correctamente en los tiempos correctos y de manera estipulada. ¿Qué significa organizar? Es otro consejo que yo siempre le doy muchísimo a los estudiantes. Deben crear en sus casas un ambiente estudiantil Adecuado. Ujú. porque obviamente ya no tienen ese espacio en la universidad. Entonces, para mí eso es como un recinto sagrado. Así sea un pedacito de 2 por 2, cónchale, hasta de 1,5 por 1,5, pero donde ellos tengan ahí carpeticas, sticker, la computadora o con lo que trabajan, o una cosita de estas para colocar a lo mejor el teléfono, que son cosas elementales, básicas, en la medida de lo posible, ir adquiriendo tecnología. Sé que está súper costoso y es muy cuesta arriba, pero a lo mejor de repente un fin de semana dejan de salir a rumbear y pueden tener acceso a una camarita. Y así poquito a poco, luego se compran el aro y así con muchísimo esfuerzo van haciendo de su casa un espacio que pues literalmente es su salón de clase. Y eso Así es. por añadidura, porque es un principio fayoliano, Jimena. Orden, un lugar para Orden. cada cosa y cada cosa en su lugar, tanto en lo material como en lo humano. Así Imagínense es. un estudiante estudiando en la virtualidad, pero cuando se va a conectar no tiene ni idea dónde tiene los apuntes o empieza a ver si la computadora, por ejemplo, está descargada
Mire, yo ahorita que estoy trabajando con unos ecuatorianos, mantengo adrenalina. Yo le decía a Fran hoy en la mañana, vivir en Venezuela es adrenalina. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno asume el compromiso y eso se traspola, ustedes asumieron el compromiso de estudiar online. Nosotros estamos dando clases también online. Estamos trabajando con personas a nivel internacional. ¿Qué pasa si tú estás en una clase? ¿Qué le va a importar a un ecuatoriano que aquí en Venezuela haya problema de luz? Pues sencillamente él quiere su clase y ya. Entonces uno tiene que aprender a tener la pila de la computadora cargada, tenemos que invertir en la pila para el router, tenemos que tener bombillos ahorradores y en el momento en que se va la luz, uno respira y sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada. Porque si no existe esa programación previa, llevamos todas las de perder. Y profe, le pongo un ejemplo también. Hace poco no, el año pasado participé en un proyecto que son intercambios internacionales con diferentes instituciones. Y en ese intercambio me tocó generar un seminario en alianza con un profe de la Universidad de una universidad de México. Generamos un seminario para la maestría. Él tenía sus estudiantes del área, era informática, era de gamers. Y nosotros era la maestría en educación, mención informática y diseño instruccional. Ciertamente allá él tenía sus estudiantes de un nivel un poco más bajo porque eran pregrado y nosotros aquí éramos posgrado. Pero aún así generamos una materia con 2 unidades cada uno que tratamos de sincronizar y de que se hilaran completamente para dictarlas en el tiempo de un mes, ¿no? Que me pareció genial. Y por supuesto estábamos con el lío de los cortes de luz que volvieron ahorita, pero en ese tiempo estaban en su auge, ¿no? Y los estudiantes de allá, estudiantes recién egresados de bachillerato, que ya lo hacen por 6 años, en las reflexiones finales decían, me han hecho reflexionar en la vida las estudiantes venezolanas. Eran puras muchachas las que estaban en la maestría. Entonces el profe les pregunta, ¿y eso por qué dices eso? Y dice, porque a pesar de todos los problemas que ellos tienen allá que escuchamos nosotros por televisión, las primeras que entregan las tareas son ellas. Y nosotros que tenemos aquí todo dispuesto y todo el tiempo, lo hacemos de últimos. Y eso me ha hecho, pensar en que con ellas existe un compromiso. Las muchachas ese día lloraron porque los muchachitos hablaron muy bonito, pues, y reconocieron el esfuerzo y el trabajo que hacían. El niño decía, yo después que me di cuenta de eso, quise ser el primero en entregar la tarea y no, vi que una de las muchachas entregó a las 2 de la mañana. Entonces la muchacha le dice, sí, es que a esa hora es que tengo luz, a esa hora es que tengo internet y a esa hora entregué mi tarea para cumplir con la actividad. No, el muchachito quedó impactado porque a pesar de todas las limitaciones, el compromiso, la disciplina, como decíamos en principio, son esenciales para que un proceso fluya correctamente. Y está en nosotros, o sea, que las muchachas puedan haber tenido miles de excusas para decir que no cumplieron con las actividades y aún así lo hicieron. Por supuesto, era un encuentro internacional, había otro profe de intermedio, y pues ellas tampoco querían quedar mal, no solamente en la maestría ni como personas, sino como institución, ¿no? Muchos factores, ¿no? Alrededor de ello, pero genial la forma como estos niños, porque eso era lo que eran, estaban conscientes, decía, me hicieron madurar, de aquí en adelante voy a hacer las cosas más con más tiempo, con más planificación, y bueno, esas son las cosas que incluso como venezolanos hemos propagado en todo el mundo, ¿no? En que la gente es comprometida, la gente cumple, pero entonces los que estamos aquí aún tenemos que continuar con esa idea de siempre ser mejores y siempre de tratar de cumplir oportunamente y no agarrarnos de las miles de limitaciones que hay, porque las hay, para tener excusas de no cumplir con lo que está dispuesto, ¿no? Así es, en estos días me decía una mentora, profe, no soporto que alguien me diga no tengo tiempo. Y me mostró el teléfono y tenía todo un programa, tenía su vida programada casi que por minutos, de tal hora a tal hora, y me dice, yo amo el ejercicio, no lo voy a dejar. Entonces, si tengo que hacer ejercicio a las 6 de la mañana, pues me paro a las 6 de la mañana. Claro. Y suena rudo, pero eso forja carácter. Exacto. Entonces, realmente hay que verle el lado bonito. Claro. No es que somos conformistas ni que estamos resignados, no, es que no tenemos otra alternativa.
No tenemos Vamos, nada. nos quedamos, pero nos quedamos aprendiendo de todo esto. Así es. Aquí veo otra pregunta que va en tono con lo que estamos diciendo. Dice, ¿cuál sería el mejor consejo para el manejo del tiempo entre el trabajo y la universidad? Y como usted menciona, existen muchas herramientas en la web que planifican nuestros tiempos. Yo agendo las cosas que tengo pendientes, coloco los tiempos en que debo entregarlas, ellos me mandan notificaciones a mi teléfono recordándome, mira, tienes pendiente esto, tienes pendiente esto, y cuando lo consigno, yo también debo entonces indicar que ya lo completé y pasa a la siguiente fase. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar de apoyo para que cumplamos oportunamente. Entre esas está Slack, que mucha gente la está utilizando hoy en día, y que genera grupos de trabajo también con diferentes roles y funciones, y uno perfectamente pudiera entrar en alguna de estas líneas. A ver, sin irse muy lejos también, el mismo calendario de Google, si yo planifico y agrego las actividades que tengo pendientes, él me notifica 5 o 10 minutos antes, media hora, 3 días, lo que yo necesite para poder estar a tono y poder completar las actividades. Y cuando las cierro, me queda mi agenda en mi calendario de que ya he cumplido con las actividades. Es cuestión de que tengamos disposición. Ah, bueno, yo soy más tecnológico que otro, utilizo mi cuestión de recordatorio online. Ah, pero yo soy del lápiz y el papel. Bueno, hago mi Exacto. papelito al lado de mi computador y voy marcando y voy tachando todo lo que tengo pendiente y lo que no, y lo que me falta por completar. Es cuestión de carácter, como usted dice, Están y de hablando que aquí de Trello, dicen Trello. ajá, Entonces, Trello es Trello. espectacular para eso, ya lo he utilizado, es muy sencillo y podemos generar, se utiliza más en organizaciones porque genera roles con diferentes niveles. Y si yo soy, por lo menos, incluso lo pudiéramos insertar dentro de una cátedra. El gerente del Trello es el jefe de cátedra, y de ahí para abajo están los profes con diferentes actividades que son sus asignaturas y diferentes cronómetros de los tiempos de las actividades síncronas. O sea, se pudiera incluso implementar un Trello perfectamente en una cátedra de la universidad con sus diferentes asignaturas, y quedaría perfecto para precisamente planificar esas actividades síncronas y asíncronas que se pudieran dar. Así. Buenísimo. Por aquí tiene la mano levantada desde hace un rato María Picón, Ajá. una valiente que quiere prender la cámara y hablar en público. Así que adelante, María. Muy buenos días, profesoras. Bueno, muy interesante lo que ustedes acaban de hablar, porque sí, eso es una problemática acá en Venezuela, sobre todo los estudiantes, porque nosotros pues vivimos día a día eso, la falta de los servicios, las problemáticas por el simple hecho de la conexión acá en Venezuela es demasiado limitada, tenemos un internet demasiado bajo en calidad. Entonces, bueno, eso dificulta mucho ver una clase. A veces los profesores están dando sus clases y se pega el internet, se pega el audio, se pegan las imágenes. O sea, esa es una problemática que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Entonces, esto crea para el estudiante, bueno, en mi caso, un tema de distracción. Así es. Entonces, en un momento dado, pues, pierdo el interés, me distraigo con facilidad y pierdo el entusiasmo, pierdo los ánimos porque digo, ok, esta clase ya está perdida para mí, porque pues realmente no entendí bien el contenido por las problemáticas técnicas que he tenido en este caso con el conexión a internet, o fallas del software, o fallas de hardware, o lo que sea. Entonces, pues yo creo que es difícil esta situación, porque yo sé que los profesores hacen un gran esfuerzo para que los estudiantes reciban las herramientas necesarias de cada una de las clases. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo nos ayudaría, cómo sería en este caso para nosotros mejorar esos desafíos o mantenernos ahí al día como que entusiasmados, que voy a ver una clase virtual, espero que no se me dé electricidad, la conexión a internet? Entonces, esa es la disyuntiva de los estados de ánimos de cada uno de nosotros. Sí, Entonces, pues, entiendo. es como que, ¿cuáles serían cómo sería para mejorar en este sentido los ánimos de uno en cuanto a esta situación o problemáticas técnicas que tenemos en el país? Bueno, nosotros desde el CEIDI, incluso nosotros estamos proponiendo el utilizar la metodología DUA.
¿Qué es esa metodología DUA? La metodología DUA es diseño universal para el aprendizaje. Y con esta metodología lo que estamos tratando de insertar en el hecho académico es precisamente entregarle al estudiante contenidos en diferentes formatos. ¿A qué me refiero? A que de repente tengas un video, tengas un audio y tengas un documento, entre otras cosas. De manera que la clase síncrona solamente apoya el video, el audio y el documento, y tú no te sientas desplazada con que solamente tienes que enfocarte en la actividad síncrona, porque la actividad síncrona puede tener todas estas miles de inconvenientes que tenemos que estar claros porque es la realidad, pero entonces ya te apoyaste en el video, ya estás clara con la información, te complementó el audio porque resulta que el audio es un introductorio que te está dando el profesor, una breboca que te está dando el profesor que pudiera ser incluso lo mismo que va a decir en la presentación, pero algo más planificado porque tiene su tiempo para poderlo grabar. En muchos casos yo personalmente les digo a los profes, ese audio introductorio es tan importante porque hace que ese estudiante se concentre en el punto, en los tópicos específicos que se van a dar en la clase. Y es con tus palabras, no es algo así súper elaborado, ni es esa presentación, esa información tan grande que se va a mostrar al estudiante que pudiera ser en el video o en el documento. No, son tus palabras donde el estudiante puede entender y comprender de una manera mucho más sencilla la información que se va a presentar. Pero entonces tienes el video, tienes el audio y tienes el documento, ya tienes entonces de dónde agarrarte para que si pierdes esa actividad síncrona o si esa actividad síncrona no es óptima por N razón, tú ya tienes la información. Y entonces lo importante es que el profesor tiene que estar claro en que en el momento en el que genera un contenido, tiene que tener los diferentes formatos, tiene que presentar esas diferentes alternativas para que se pueda consolidar ese proceso. Esto no solamente aplica para esta contingencia que tenemos nosotros, no. Esto originalmente se aplicaba para personas con discapacidad y que esas personas con discapacidad pudieran tener acceso desde los diferentes estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. Si la persona tiene un problema visual, el audio le iba a servir o el video le iba a servir al escucharlo. Pero si la persona tiene una discapacidad auditiva, la lectura lo puede guiar, el video con subtítulos lo puede guiar. Entonces, esa metodología se creó originalmente para las personas discapacitadas, que evolucionó y que hoy en día estamos pensando en que la inclusión debe ser general y que todas las personas aprenden diferente, pues entonces quedó perfecto el incluirlo. Hoy en día la UNESCO está promoviendo esta metodología mucho. De hecho, hace poquito terminé uno de los cursos esos que les comentaba que la UNESCO está dictando, precisamente del DUA, y ya después de haberlo visto y de ver todas las potencialidades que también tiene, que desde hace mucho tiempo yo lo promovía, pero ahora tengo un cimiento un poco más fuerte, perfectamente lo vamos entonces a generar en un curso para los profes y que puedan entonces tener esas opciones. Pero por supuesto, todo esto viene de la mano de que el profe esté ganado en generar esos recursos, en buscar esos recursos para poderlos colocar en ese espacio de aprendizaje. Esa sería más o menos la forma en cómo lo visualizaría. Buenísimo, Jimena. Para ir cerrando, porque ya nos quedan solamente como 13 minutos de la clase programada que ellos tienen, Jimena, ¿qué se te ocurre que pudiéramos evaluar para esta temática tan importante y sobre todo que compacten ellos un aprendizaje realmente significativo sobre esta realidad que llegó para quedarse y tal cual con esa laminita que cerraste me parece bellísima porque no solamente es el presente, también es el futuro. Y alguien te está preguntando por ahí, ¿qué posibilidad tenemos de volver a la presencialidad? Yo creo que en un 100% creo que esa realidad creo que no existe. O uno no debería decir nunca de esta agua no beberé, pero yo creo que ya esos tiempos no vuelven, ¿no? No, profe, yo creo que no, yo no diría que no volveríamos a lo presencial, sino que debe darse lo dual. Exacto. Porque evidentemente aquí hay gente que está en el país y que necesita sus actividades presenciales. Hay contextos de diferentes asignaturas y carreras que no se pueden llevar a ese nivel. Para mí cualquier área se pudiera llevar, pero por supuesto de la mano de la tecnología, pero de la buena tecnología, porque mucha gente dice, no, es que en el área de salud, ¿cómo tú le enseñas a un médico? Pero es que muchos médicos en otros países aprenden con simuladores.
Exacto. Pero por supuesto esa tecnología de los simuladores no la podemos traer para acá. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a trabajar con los sistemas robóticos y todo esto? Fue el área de la medicina, pero por supuesto acá no lo podemos aplicar. Pero Entonces creo que como mínimo sería semipresencialidad, creo yo, ¿no? Exactamente, Jimena, exactamente. volver a la presencialidad como modalidad única, Exactamente. lo veo muy poco probable. Sería Exactamente. De hecho, aquí estoy viendo aquí varios compañeros, uno que está en Chile y otro que está en España, y dicen que bueno, que gracias a que estamos ofreciendo esta modalidad es que ellos pueden continuar sus estudios independientemente del país donde se encuentre. Y también estamos claros en que estudiar en otro país es costosísimo. Y no es mentira eso que nos decían a nosotros hace mucho tiempo, que en Estados Unidos nacía el bebé y empezaban a llenarle el cochinito con, por decirles algo, ¿no? Ahorrando inmediatamente. Pero para que cuando ese antes de niño pensar que el bebé venía. ya empezaban a ahorrar, así es. Sí. Para que cuando fuera a la universidad tuviera los recursos para poder ir. Bueno, eso es tan costoso, y el que nosotros como venezolanos le estemos dando la oportunidad a nuestros compatriotas de que puedan estudiar a pesar de estar en otro país es excelente. Y eso hace que nuestra universidad, como siempre ha dicho el rector, siga viva y tenga las puertas abiertas para todas estas alternativas, que es difícil, y que todo el contexto nacional y global nos está llevando a tomar decisiones fuertes en muchos casos. Eso es cierto, pero que este es el camino, sí, este sigue siendo el camino, y por eso el mensaje que coloqué allí, esto es aprendizaje para el futuro, hacia allá vamos, y si ya tenemos esa cultura tecnológica arraigada en nosotros, va a ser muy fácil podernos insertar en cualquier entorno de cualquier país en el que migren nuestros estudiantes o migremos nosotros como profesionales. Excelente. Jimena, entonces para cerrar, ¿qué actividad se te ocurre? ¿Qué cosas has trabajado tú con tus estudiantes y qué visualizas que pueda ser productivo para esto? Bueno, yo pienso que en esta oportunidad lo ideal sería algo más reflexivo, ¿no? Que ellos apliquen como la metacognición en esto de la educación online, ¿no? Que respondan esas preguntas de metacognición, pero no en un texto, no, en un audio. Me parece que sería genial, porque entonces ellos, por supuesto, vienen todas las técnicas específicas de generar un guión, un pequeño guión respondiendo esas preguntas. Luego lo deben grabar y luego deben buscar entonces la herramienta tecnológica para poderlo subir a donde ustedes indiquen, al espacio que ustedes indiquen. Ahí estamos de la mano de Spotify, de Anchor, de Vocaro. Hay muchísimas herramientas hoy en día que pasan ese audio y lo podemos compartir en la nube, como compartimos un enlace a un video. Y me parece que sería interesante para ellos el que reflexionen, en que no sea una cuestión donde no voy a ver qué es lo que dice otra persona, no, vamos a ver cómo te sientes tú respondiendo las 3 preguntas básicas de metacognición. Y después te puedo pasar esa información que te puede servir de base también para ese formulario que ustedes están diciendo. Así es, eso puede servir también, así es. Excelente, Jimena, buenísimo, de verdad creo que había alguien por ahí, solo tendríamos chance para una intervención como de máximo 1 minuto, creo que alguien levantó la mano y ahorita la bajó. Aquí me pareció una que está bien interesante, dice, profe, disculpe, ¿cree que la educación online pueda en un futuro desplazar la educación presencial? Okay. Sí, yo pienso que sí la puede desplazar completamente. Y bueno, es algo de lo que estamos hablando. Pero eso amerita una formación muy grande de parte del docente y de la institución, porque no hace nada el docente si los canales administrativos, tecnológicos no están dispuestos para que esa universidad también trascienda los espacios. No hacemos nada con que solamente el aula virtual esté dispuesta y sea excelente si no existe entonces un canal para que el estudiante pida sus constancias online, para que el estudiante cumpla con diferentes procesos administrativos también según la modalidad. Y bueno, creo que eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco como universidad, el que ya sea el 3.º o 4.º grado virtual que se dio ahorita la semana pasada, hace que muestra a la comunidad mundial que nuestra universidad está dando los pasos y que está con miras hacia ese futuro. Tal cual eso sentí en el aula magna el viernes, Jimena, tienes toda la razón. Rosa, máximo 30 segundos. Tenemos que cerrar. Adelante, Rosa.
Buenos días, profesora. Buenos días. Me pareció muy interesante la información que nos está dando a cómo debemos utilizar las informaciones a través de online. Sin embargo, yo de verdad, si existe la posibilidad y el tiempo de saber más información sobre el tema de CEIDIS, porque yo salí egresada del 2008, ¿verdad? De la carrera de contaduría en la universidad, en la UNEYES, en el estado Varila, y ahorita inicié en la universidad a través de equivalencias y fue un choque terrible para mí comenzar la universidad porque resulta No que te ahora escuché estoy bien, por Rosa. Ahí online. acabo de colocar el correo para que consulten el cronograma. Ok, chévere, todo es por online y, o sea, pues hacer infografías, hacer todo a través de online ha sido terrible, me llevó hasta 3 días hacer una infografía, todas esas No te cosas. preocupes, Realmente- Rosa. Ellos tienen como un manual. Ellos Sí, tienen sí, un sí. pequeño manual que yo se los voy a compartir si Jimena me autoriza para que los estudiantes tengan esa información ahí y sepan toda esa bondad de cursos y de Sí. paso, tal cual como lo decía Jimena, sin ningún costo. Absolutamente lo único que hay que tener es ganas y absolutamente nada más. Ok, muchas gracias, profesor. Creo que la profe se le fue la luz o se salió. Lamentablemente, pero bueno, miren, no importa porque sabemos que la técnica que utilizamos es no podemos cerrar la clase hasta que alguien no haga un cierre o por lo menos el acto metacognitivo, ¿sí? Alguien que tome la palabra se toma en cuenta también como una participación, cómo se sintieron. La profesora luego lo dirá porque obviamente perdió conectividad, pero yo se lo hago llegar. El agradecimiento, la opinión que, ya llegó, ya tenemos aquí otra vez a Jimena. Entonces, bueno, a ver, ¿quién toma la palabra para hacer la Se metacognición? me fue Tamara. la señal. Excelente, Tamara, adelante. Las palabras de cierre para la profesora. Muy buenos días, profesoras, ¿cómo están, compañeros? Bueno, a mí de verdad me pareció excelente toda la información, me cayó, como decimos colonialmente, como anillo al dedo. Yo dejé de estudiar porque esta materia, yo ya voy en el 5º semestre, pero no inscribí nunca orientación porque uno siempre trata como de buscar otras materias, ¿no? Y es lo que decía la profesora, que los otros profesores, o sea, es un problema, le hacen ver como que esa materia no tiene unidades curriculares. Unidades de Entonces créditos. es como más prioridad las otras, ¿no? Pero de verdad que a mí o sea, ha sido desde que comencé con orientación este semestre, o sea, siento que de verdad me ha ayudado mucho para mi formación. Y con respecto a lo que explicaba la profesora, me parece excelente porque como yo dije, yo tuve que dejar varios años sin estudiar, sin meter materia, por la parte del trabajo, por la parte laboral. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando perfectamente, Tamara. Bueno, ok, entonces, pues de verdad sí me ha ayudado muchísimo porque ya puedo ver materias y también puedo obviamente trabajar porque no sé qué porcentaje de estudiantes ahorita, pues la mayoría trabajamos, la mayoría Demasiado alto trabajamos. el porcentaje. Claro, lo que sí es importante es lo que dice la profesora, tenemos que enfocarnos en no solamente salir del paso con las actividades, sino también que nosotros crezcamos como personas, como futuros profesionales. Entonces, de verdad, le agradezco mucho, profe. Y igual en la materia, pues, disculpe, profe, que no le había tomado mucha importancia a esta materia, pero veo que es una materia muy, muy importante. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tamar. De verdad que creo que ese es el mayor agradecimiento que puedes recibir, Jimena, el reconocimiento de un estudiante que valora muchísimo tus palabras en función de su consecución estudiantil, de su orden pedagógico, de mejorar su estructura cognitiva, de valorar muchísimo más el tiempo. Así que qué más que esas palabras que ojalá y puedan recompensar toda esta maravillosa mañana que nos has brindado, porque sabemos, nuevamente repito, que siempre estás muy ocupada, pero siempre con el deseo de servir y de ayudar. Así que Dios te pague en nombre de esta cátedra de orientación vocacional, Jimena, y que la Universidad de los Andes valore también muchísimo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Así que te damos la palabra para que te despidas.
Bueno, un placer nuevamente. Como le digo, siempre dispuesta a apoyar y más aún cuando sabemos que el tema es necesario y la gente tiene que estar, y los estudiantes, no solamente los estudiantes, los docentes, la comunidad, tiene que estar al tanto de esas fortalezas y debilidades que tiene y cómo entonces sopesar esas debilidades y llevarlas un poco más allá, ¿no? Y que está en cada uno de nosotros, el compromiso que cada uno debe adquirir, la disciplina, lo más importante y muy importante, muchachos, la ética y la honestidad con la que ustedes pueden abordar este proceso de aprendizaje bajo esta modalidad. Sin ello, no hacemos nada y solamente se queda en que seguramente aprueban las materias, pero no van a aprender y no se van a llevar esa información a lo largo de la vida. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Ahí te está diciendo María Picón, agradecimiento total. También tenemos un mensajito de agradecimiento de varios estudiantes que están aquí en la sala. Yulexi Dugarte, igualmente también está escribiendo desde España. Y una vez más, muchísimas gracias. Y para todos los estudiantes, queden súper atentos porque lo más pronto posible les cargamos la evaluación y miren que la seleccionó la maestra de todo esto, que es la que más sabe de lo que estamos hablando y le vamos a tomar totalmente la palabra. Así que ese va a ser el sistema de evaluación. Muchísimas gracias, Jimena, un inmenso abrazo y me despido de todos los estudiantes. Maravillosa mañana para todos. Muchísimas gracias porque sé que hay un esfuerzo increíble el día de hoy porque hay demasiada cosa detrás para poder estar aquí. Así que muchísimas gracias por estar haciendo carácter y por aprender a ser resiliente, que esa va a ser nuestra principal característica como estudiantes y profesores universitarios. Un abrazo para todos, un beso y los quiero mucho. Chao, Jimena, gracias. Chao. Chao.